solitaria medianoche, pisando restos muertos del día anterior, rogando poner fin a la miseria eritrea, bajo la luna nueva atravesar el horror, rezar en silencio a un Dios ausente, frío cuchillo, el sucio dolor, aceptar la ruta campo de refugiados, esquivando sombras de Sudán, metálica AK-47 entre los ojos, 3.000 billetes verdes para poder pasar. Pongamos por caso que se llama Hebre, el nombre ficticio, su grito no. Ayúdennos o dispárennos, por favor. Ayúdennos o dispárennos. Mundo migrante. Dar luz a las injusticias y violaciones de derechos humanos que otros invisibilizan, para que nuestro planeta sea un lugar habitable para todos. Así, con estas imágenes dantescas, iniciamos una nueva entrega de Mundo Migrante, en el 9º audiovisual de su segunda temporada. De esta forma, en extremo degradante, el sábado 15 de octubre la policía griega recoge en las cercanías de la frontera fluvial del río Ebros, entre el territorio turco y el griego, a cerca de un centenar de refugiados, totalmente desnudos y algunos con visibles heridas corporales. Esta perversa acción de xenofobia estatal no es más que una muestra del grave escenario que se presenta en las fronteras de la Europa fortaleza. También conversaremos con el catedrático español Javier de Lucas, experto en migraciones y refugio, en busca de desentrañar el complejo escenario que se va agravando desde la llamada crisis de los refugiados sirios, pandemia mediante y guerra ruso-ucraniana. También analizaremos los distintos factores no solo de guerras, sino de persecuciones o de desplazamientos forzados por efectos climáticos, como las inundaciones en Nigeria o la sequía en el Cuerno de África, que realmente avisoran un horizonte de cara al futuro más que grave. La luna suave se desliza por cualquier cornisa sin permiso alguno, porque el mojado precisa comprobar con visas que no esté Neptuno. En un mundo que promueve la libre circulación de capitales y mercancías, crecen cada vez más las restricciones a la libre circulación de los seres humanos. Con la vereda que conduce hasta tu casa, mojado de tanto llorar, sabiendo que en algún lugar te espera un beso haciendo pausa desde el día en que te marchaste.
Un nuevo hecho de corte xenófobo se vivió en la Europa fortaleza. Un centenar de refugiados fueron encontrados desnudos por la Guardia Fronteriza griega a la vera del río Ebros, región limítrofe entre Turquía y Grecia. El ministro griego de Protección Civil, Takis Theodorakis, acusó a Turquía de instrumentalizar la inmigración ilegal. Mientras tanto, Ankara rechazó cualquier responsabilidad en el caso y culpó de este hecho a Atenas. Según un comunicado del gobierno griego, luego de haber sido forzados a atravesar el río Ebros, que separa a ambos países, calificó lo ocurrido de una escena netamente inhumana y responsabilizó y culpó a Atenas de lo mismo. La Agencia Europea de Vigilancia, Frontex, confirmó el rescate de 92 refugiados, cumpliendo las tareas de apoyo de las autoridades griegas. Los migrantes, que habían sido abandonados totalmente desnudos, declararon ante la policía griega que fueron transportados a Ebros en 3 vehículos de las autoridades turcas y más tarde intentaron cruzar el río en botes de plástico. El ministro de Migración, Notis Mitarakis, declaraba que Grecia llevaría el incidente ante Naciones Unidas y remarcó que el caso pone a Turquía en una situación verdaderamente difícil. En la carta se señala que los rescatados son 61 afganos, 3 iraníes, 4 marroquíes, 5 pakistaníes y 3 personas procedentes de Bangladesh, entre los cuales se encuentran 6 menores de edad. Los 92 migrantes recibieron inmediatamente ropa, comida y primeros auxilios del gobierno griego. Mientras tanto, Turquía asegura que la imagen presentada el sábado por el ministro Mitarakis representa a migrantes a quienes se les robó, se les desnudó y fueron abandonados en la frontera por las fuerzas de seguridad griegas. En una serie de mensajes publicados en Twitter, el gobierno turco aclara que rechaza cualquier responsabilidad en el caso. Con el siguiente comunicado, pedimos que Grecia renuncie cuanto antes a su actitud inhumana hacia los refugiados para poner fin a las acusaciones falsas e infundadas contra Turquía. Así fue como escribió el secretario de Comunicación del gobierno turco, subrayando que con estas acciones ridículas Grecia demuestra una vez más al mundo que ni siquiera respeta la dignidad de las personas oprimidas. Tanto Grecia como Turquía tienen antecedentes lamentables respecto al trato de los inmigrantes. Desde hace años, Ankara normalmente abre o cierra el grifo de migrantes hacia Europa como moneda de presión hacia la Unión Europea. En tanto, Grecia tiene en su territorio desde hace años campos de refugiados donde las condiciones de vida de sus habitantes son infrahumanas, a pesar de las reiteradas denuncias de las organizaciones humanitarias. El 13 de septiembre pasado, 6 migrantes, 2 de ellos bebés, murieron en el mar después de que Grecia les impidiera llegar a tierra y los repeliera hacia aguas turcas en el mar Egeo. Este hecho generó más tensión entre ambos países. La organización Mares Liberum aseguró que en la región del Ebros los crímenes contra los derechos humanos son sistemáticos y son cometidos tanto por Turquía como por Grecia. Por su parte, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, exigió una investigación al respecto. Mientras tanto, el calvario de miles de desplazados por conflictos bélicos, persecuciones o los efectos climáticos derivados del modelo civilizatorio hegemónico siguen sufriendo una situación verdaderamente dantesca. Que mi sangre está muy bien dentro de mi cuerpo, ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio, violador que sales y derrumbas, impotencia que a mis pies tropiezas, ojos que tienen miedo y hay continentes en silencio. La historia de la humanidad es la historia de las migraciones y la movilidad poblacional. Un mundo igualitario es nuestro norte.
En los últimos años, previo a la pandemia del COVID, el éxodo masivo de poblaciones producto de conflictos bélicos o persecuciones fueron creciendo en un nivel alarmante. Desde la llamada crisis de los refugiados de la guerra de Siria o en otras regiones como en Yemen, la situación va empeorando cada día. La inseguridad se extiende en lo que ha sido catalogado como una catástrofe humanitaria. Otro punto preocupante trae el golpe de Estado en Sudán, que ha generado oleadas de violencia y de masacres de población civil en la guerra de Sudán del Sur, sumado al aumento de las necesidades humanitarias de las personas refugiadas, o en el efecto dominó de la guerra en Ucrania, que persiste con su ola de desabastecimiento de mercancías y crisis energética en grandes partes a escala global. Estos tres factores son las causas que convergen en un cuadro de situación en extremo alarmante en distintas regiones del planeta. Para poder conversar sobre la situación en materia migratoria, de migraciones forzadas, de refugio y de derechos humanos a escala planetaria, estamos comunicados con el catedrático Javier De Lucas. Buenas tardes, Javier, un gusto poder conversar nuevamente en Mundo Migrante. No, con el gusto es mío, siempre es un placer hablar con ustedes con Mundo Migrante, sí. Bien, profesor, ¿cuál es el estado de situación que ha dejado los efectos prolongados de la pandemia en relación al agravamiento de las condiciones de vida y lo que implica luego los desplazamientos humanos, ¿no? Se ha producido desgraciadamente un efecto de cierre, ¿no? Y aunque ha habido puntualmente una retórica de solidaridad, lo cierto es que la concreción de esa solidaridad ha sido escasa, ¿no? Me refiero no solo a la actitud, a los intereses de los laboratorios que como sabemos son empresas y por lo tanto buscan beneficio, no son entidades de ayuda, entidades solidarias. Me refiero a los estados, ¿no? Y desde luego me refiero en concreto a la Unión Europea. Yo creo que la pandemia ha contribuido a una lógica de cierre, a la explotación incluso en países de larga tradición democrática, de un discurso de miedo, de un discurso de justificación de decisiones sin consulta en aras de la supuesta complejidad técnica y al mismo tiempo de un discurso que busca referentes a los que achacar peligro o amenaza y respecto a lo cual teóricamente se protege a los ciudadanos. Yo creo que eso ha perjudicado enormemente la mirada, y no me refiero solo a la mirada en el sentido del universo colectivo, también a los instrumentos jurídicos y políticos, a la política concreta de migración y asilo en los países de la Unión Europea. Se ha endurecido muchísimo la posición. Bien, Javier, otro de los factores que han generado una crisis energética importantísima, desabastecimiento de productos esenciales y una escalada de precios, ¿no?, en alimentos, en combustibles y en distintas regiones del planeta han sido los efectos de la guerra de Ucrania. ¿Qué nos puede decir al respecto? El embajador español en UNESCO, que es un buen amigo, José Manuel Rodríguez Uribes, que también es profesor universitario, me contaba como anécdota, pero me parece que es una anécdota que tiene una carga que permite una interpretación respecto a la pregunta que me hacías, lo que le había dicho el embajador de Senegal y que reproduzco textualmente casi en una conversación entre ambos. Esta guerra tribal entre ustedes que nos está fastidiando a todos, ¿no? El embajador de Senegal ironizaba sobre el hecho de que el conflicto de Ucrania en principio es un conflicto tribal en el sentido, en varios sentidos que pueden efectivamente tenerse en cuenta. Yo creo que hay otros, evidentemente, porque el conflicto es la fruto de una decisión de invasión que es injustificable y de una ideología de nacionalismo imperial de Putin, ¿no? Pero no le falta razón al decir que en el contexto mundial
esto en principio era un conflicto que se puede asimilar a un conflicto interno entre comunidades próximas etnográfica y culturalmente, ¿no? Y sin embargo, pues está teniendo unos efectos demoledores. Los efectos demoledores lo sabemos contra quienes actúan en primer lugar es contra un grupo de países pobres que dependen en buena medida de las exportaciones y del comercio de grano desde Ucrania, y que acrecienta la realidad de crisis de hambre en una amplia zona geográfica que va desde Yemen hasta el sur del Cuerno de África, ¿no? Incluyendo en particular, desde luego, pues Sudán como un escenario claro, ¿no? Entonces, naturalmente el conflicto ha tenido también otras incidencias en relación con dificultades en el tráfico de comercio internacional, dificultades en el tráfico marítimo, en exportaciones que son vitales no solo al nivel del hambre, sino al nivel de recursos como además del grano, la soja, el aceite de girasol, por ejemplo, y indirectamente ha tenido también consecuencias en el otro extremo, porque un conflicto ha tapado el otro, ha tapado el conflicto de Taiwán, sobre el que acaba de pronunciarse el secretario del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, que digamos ha verbalizado que si alguien ha podido recurrir a la violencia en aras de reivindicación de unidad territorial, que es el caso de Putin, naturalmente la China de Xi Jinping no renuncia al uso de la violencia para recuperar el territorio de Taiwán, ¿no? Que es, no lo olvidemos, el principal proveedor mundial de conductores, lo que afecta a toda la industria, no solo electrónica, sino a la que utiliza todos esos... Y en plena globalización, ¿no? Que hoy eso repercute mucho más. Ahora, Javier, otro factor que converge en esta suerte de crisis multidimensional que potencia los desplazamientos humanos es la crisis climática, como efecto de un modelo civilizatorio que ha devenido casi insustentable, y que la guerra de Ucrania lo que hace es un retroceso en todos los proyectos ligados al mejoramiento de las condiciones del medio ambiente, sino o sea, que se ha vuelto de vuelta a determinada tipo de combustibles fósiles, al carbón, ¿no? Totalmente de acuerdo, es decir, en el caso europeo se ve clarísimamente, es el retroceso hacia la opción no ya por las nucleares, sino por el carbón, ¿no? Y como uno de los combustibles fósiles, además más contaminantes. La polémica en Francia y en Alemania es particularmente demostrativa, sobre todo, diría todavía más en el caso de Alemania, en el que del gobierno tripartito forman parte los verdes, cuyo emblema desde su nacimiento fue la lucha contra la energía nuclear y las energías y los recursos energéticos fósiles, ¿no? Ese gobierno, sin que los verdes hayan protestado, y hay que recordar que la ministra de Exteriores es del Partido Verde, sin que ellos hayan protestado, han tomado dos decisiones que revolucionan por completo el panorama político alemán. El primero ha sido decir que no se cierra, digamos, el recurso a las nucleares, y que las que puedan funcionar podrían recuperarse y ponerse en marcha, y que además hay que explotar el carbón. El segundo, como seguramente recordarán los que nos escuchan, es que Alemania rompe con un tabú constitutivo de la República Alemana después de la Segunda Guerra Mundial, y es el tabú del incremento presupuestario de las fuerzas de defensa, de la alineación clara de Alemania, a pesar de que ha habido un periodo de enormes reticencias en la estrategia OTAN,
y también, finalmente, también pese a las reticencias, en proporcionar armamento y almacenar armamento para la OTAN e incluso para la formación y los recursos militares de Ucrania, ¿no? Todo eso, pero que era el núcleo de la pregunta inicial suya, que es muy importante, todo eso tiene una repercusión directa en que los compromisos de los acuerdos de París, de las reuniones de las COP, quedan absolutamente no ya congelados, sino suspendidos y desvirtuados, ¿no? Uh-huh. Es decir, las grandes potencias industriales y postindustriales han decidido que las energías verdes no son solo las energías verdes, y ahí está una decisión terrible de la Unión Europea que acepta una especie de maquillaje lingüístico por el cual se va a considerar que la energía nuclear es energía verde, lo que es realmente paradójico y contradictorio, ¿no? Pero bueno, esa es una de las consecuencias del impacto tremendo sobre la dependencia energética que Alemania, y ahora hemos descubierto ese lado oscuro de la siempre alabada Merkel, que Alemania mantuvo. Alemania, con la canciller Merkel, no solo mantuvo la línea de Schröder, que hay que recordar que es el gran intermediario de Putin y de Gazprom en Alemania, ¿no? El antiguo canciller alemán, sino que aumentó su dependencia energética de Rusia, ¿no? Y esa consecuencia, que además impacta sobre todos los europeos, es la que nos sitúa en un callejón sin salida. Europa está ahora intentando salir de eso. Hay un debate muy complejo en el que los intereses además no son coincidentes. Hay que recordar que Francia era la primera potencia en uso, digamos, civil de energía nuclear para digamos, las necesidades energéticas del país, y claro, su posición es absolutamente contraria a la posición de Alemania y del eje. Es muy exagerado hablar de eje del eje alemán-español, ¿no? En este punto. Tal cual. O sea que la cuestión climática, que por ejemplo, doy un ejemplo, las inundaciones de Nigeria son elementos que demuestran que va a haber necesariamente grandes desplazamientos de seres humanos que justamente se van a confrontar con la política migratoria de Europa hoy, ¿no? Bueno, lo más grave de eso, la pregunta es clave. Porque lo que es evidente es que, y eso, vamos, se preveía, pero se acrecienta ahora en este escenario de vuelta a recursos energéticos contaminantes, la previsión era que el porcentaje más alto de desplazamientos de población ya en el tercer decenio de este siglo, es decir, ya ahora mismo estaría constituido por desplazamientos masivos huyendo de los perjuicios o de los daños causados en los hábitats naturales por el cambio climático. Eso ese riesgo se multiplica exponencialmente en este momento, y lo peligroso es que Europa y desde luego en este caso bajo el paraguas de OTAN ha conceptualizado esa hipótesis como una gravísima amenaza de seguridad. En la conferencia estratégica que se desarrolla en Madrid en junio de este año para el nuevo concepto estratégico de la OTAN, se incluye como hipótesis de riesgo y de amenaza precisamente la presión de esos desplazamientos masivos que en el lenguaje de la resolución de la OTAN se entiende que son una amenaza para los países de la Unión Europea que forman parte del paraguas OTAN, ¿no? La verdad es que esto es un lenguaje peligrosísimo porque sitúa las migraciones y el asilo en un contexto
cuasi bélicos. Sí, es una especie de invasión, bien, ¿no? De invasión casi militar. Efectivamente, es decir, la retórica de siempre de que las migraciones eran invasiones se convierte ya en una retórica militar, porque aunque no en la dimensión de prioridad que querían algunos en esa cumbre de la OTAN, sí se consiguió que se incluyera ese riesgo del flanco sur constituido por los desplazamientos masivos de población, ¿no? Entonces, no sé, imágenes como la que hemos visto hoy, no sé si han podido verlas. Sí, lo de la frontera turco-griega. 90 personas, exactamente, ¿no? De 90 personas desnudas que los griegos, que los turcos, habían supuestamente dejado abandonadas en la frontera con Grecia. Hay que saber qué es lo que hizo Frontex y qué es lo que hizo Grecia, y ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha pedido una investigación. Pero claro, son imágenes demoledoras, ¿no? Y nos vuelven a la peor retórica posible de la invasión entendida, las migraciones entendida como un problema de seguridad y defensa. Y de seguridad y defensa en el flanco sur europeo. Eso me parece gravísimo y me parece uno de los peores efectos a los que seguramente vamos a tener que hacer frente en los próximos, en los años inmediatos. Ahora, Javier, en el caso europeo, ¿no hay un contrasentido en estas políticas restrictivas en materia de migración y refugio? Por el tema fundamentalmente de su crecimiento, de su creciente envejecimiento poblacional, como en España o en Italia, no digo en todos los países, pero en algunos sí, en donde sería totalmente complementaria una población joven que pudiera aportar a la seguridad social y que pudiera entrar en un círculo virtuoso, ¿no? A ese nivel. ¿Crees que hay una cuestión ideológica en realidad, más que nada? La cuestión, efectivamente, el elemento demográfico es un elemento de análisis crucial para desmontar las contradicciones de esa ideología antimigratoria. Es decir, países, no digamos países como España, ¿no? que tiene un índice de natalidad que es en este momento el segundo más bajo del mundo, ¿no? Italia incluso, pero recuerda que la retórica de Meloni, la triunfadora, aunque está complicado que forme gobierno, la triunfadora en neofascista en Italia, la retórica porque han pasado vídeos de sus discursos del actual presidente de la Cámara de los Diputados, elegido de las filas de Meloni, del partido fascista, es una retórica de queremos hijos europeos. Los italianos tienen que tener hijos para Italia y para Europa, y los europeos tienen que tener hijos para Europa y no hijos de inmigrantes. Es algo en el que coincide con una retórica que había sido cultivada hasta ahora solo por, digamos, la versión más extrema de Alternative für Deutschland, el partido neonazi de Alemania, y también no hay que descuidarlo por el señor Orbán, el premier húngaro, que siempre ha dicho que lo que hace falta es tener una potencia demográfica que además en términos europeos hay que recordar que el peso político en el Parlamento Europeo es un peso directamente relacionado con el peso demográfico que tienen los países. Por eso es la importancia de Polonia. Polonia tiene en este momento, está rebasando a España en términos demográficos, con lo cual después de Alemania, Francia e Italia está Polonia en este momento, ¿no? Incluso por encima de España. Entonces, claro, esa contradicción es reveladora. Hay que decir que esa era la retórica de la primera y segunda etapas del Frente Nacional, ¿no? Sí. Y eso, los que somos un poco mayores, tú lo recuerdas perfectamente, ¿no? De Le Pen. Le Pen ha moderado un poco ese discurso, pero digamos que el objetivo es situarse en un crecimiento de natalidad mediante políticas de estímulo a la natalidad de los nacionales, como está sucediendo, por ejemplo, en Finlandia. Bien, es verdad que, claro, Finlandia es un país pequeñito y entonces ahí la proporción no tiene relación con países como España, donde la caída demográfica es brutal. Y digamos, el vacío, la España vaciada,
Es una realidad que exige, como ha teorizado el ministro de Inclusión del gobierno español, que es uno de los pocos que tiene esa clarividencia para ver la coherencia con el argumento demográfico, ha dicho, bueno, que es que España lo que necesita es inmigrantes que se incorporen a la sociedad española. Tal no cual. ya solo Ahora, como Javier, fuerza de trabajo. Sí. Ahora, Javier, qué paradojal, ¿no? Qué paradojal este cuadro de situación en plena globalización económica y financiera, que tiene como bandera la libre circulación de capitales y mercancías a escala global. Crecen las restricciones para la movilidad y desplazamiento de los seres humanos. Esa es la paradoja constitutiva de las políticas de migración. Esa es una paradoja que muestra hasta qué punto lo que hay es una ideología y no un razonamiento lógico, ¿no? Porque el razonamiento lógico impulsaría integrar las políticas migratorias en una concepción en la que haya unos beneficios mutuos, entre los cuales el gran beneficio, el gran aporte que otros países, supieron reconocer, la Argentina desde luego, el gran aporte de la migración es la fuerza demográfica, el hacer crecer esa sociedad, y eso es lo que en términos racionales, lógicamente eso tiene que hacerse con unas políticas que traten de conseguir cohesión. La cohesión tiene que ser fruto también de un mínimo de igualdad socioeconómica. Si ese aporte demográfico se le mantiene como un gueto, fuerza de esclavitud, pues claro, como un gueto, entonces es el desastre, ¿no? Pero ese análisis muestra hasta qué punto esos discursos políticos antimigratorios son puramente ideológicos, porque son contradictorios, ¿no? Y pensar que de aquí lo que se trata es de traer solo trabajadores, pero que no puedan quedarse, que no puedan incorporarse como ciudadanos, es completamente contradictorio, ¿no? El asunto no es solo rellenar nichos laborales, el asunto es crecer como país, ¿no? Sí, tal cual. Ahora, Javier, por último, ¿qué avisora de cara al futuro de no encontrarse por parte de los organismos internacionales una propuesta que sepa articular este cuadro de situación, donde necesidades de articulación existen, como estamos hablando? Sí. Bueno, la verdad es que uno tiende a ser pesimista en cuanto al análisis racional, pero yo creo que estamos forzados a ser optimistas en el terreno de la voluntad, no en el sentido de ser ilusos, sino en el sentido de tratar de actuar y tratar de encontrar soluciones. Las soluciones tienen que venir de incentivar lógicas globales, o al menos regionales, en el sentido, por ejemplo, pues regional latinoamericano, regional europeo, ¿no? En donde sea posible tratar estos problemas globales con un mínimo de proporción, porque está claro que lo que avisoramos son cada vez más situaciones más angustiosas y situaciones que nos superan en gran medida porque seguimos con una lógica que ni siquiera es nacional, sino partidista nacional, cuando estos problemas no se pueden abordar si no es con una lógica global, una lógica de cooperación y negociación, una lógica multilateral. Ya sé que los tiempos son justamente lo contrario. Estamos volviendo a la estrategia de la Guerra Fría, y hay que decir, es mi opinión particular, que eso no es solo un problema de Putin o un problema de China. Estados Unidos es el gran beneficiario, en el caso del giro europeo es el gran beneficiario de todo esto. Sí, vende armas, vende petróleo, gas. Evidentemente, la industria la dependencia europea del gas licuado y del petróleo norteamericano se ha multiplicado geométricamente. Entonces, esas cosas hay que decirlas también. Es decir, por supuesto que quien está realizando crímenes contra la humanidad, como lanzar estos drones suicidas a la hora en que los ucranios de Kiev salen a llevar a sus niños a los colegios en edificios civiles, eso es inaceptable. Esos son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Pero bueno, no seamos ingenuos en el análisis. Por eso yo creo que lo que hay que hacer es romper esa dinámica de nuevo de dos bloques, de subordinación a uno o a otro bloque, y volver a estrategias digamos multilaterales de negociación y de cooperación.
operación. Bien, Javier, les agradecemos nuevamente desde Mundo Migrante por su participación y por sus aportes, y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Duerme, mi niñito, duerme, que ese avión que ves pasar trae juguetes y abrigo para Irak. Esas luces que cayeron anuncian la Navidad. No te asustes que el estruendo pasará. Ante los efectos nocivos del modelo de acumulación del mundo desarrollado sobre los países periféricos de África, América Latina y Asia, repensemos el mundo del futuro.
es bastante, dice el inmigrante. Desentrañar las causas de las migraciones forzadas y modificarlas es apostar a un mundo más justo. Y bien amigos, así concluye la entrega del mes de octubre del 2022 de Mundo Migrante, esperando haber contribuido a dar visibilidad de una problemática que después de la pandemia y la guerra en territorio ucraniano han generado graves efectos en materia energética y un profundo desabastecimiento alimentario. Se ha visto todo esto agravado por el incremento de los desplazamientos humanos y por la creciente xenofobia que va legitimando un discurso inhumano e insolidario ante los desplazamientos humanos en fronteras tanto europeas como de los Estados Unidos de Norteamérica, con el compromiso solidario con aquellos que sufren las consecuencias dramáticas de las múltiples violaciones de derechos humanos que acontecen en el autodenominado mundo civilizado. Nos volveremos a encontrar en la próxima entrega del mes de noviembre de Mundo Migrante. Tren la bestia, 8 meses de embarazo, marido asesinado, nada que perder, volverse invisible a los ojos de la migra, espina, llaga roja supurando los pies, rezar en silencio a un Dios ausente, a pura contracción ese sucio dolor, repasar en el cuaderno una dirección en Houston, Honduras te odio, volver nunca más, maldiciendo que reviente el coyote, mala entraña, aguántate hijo mío hasta poder llegar, pongamos por caso que se llama María, su nombre es ficticio, las lágrimas no, ayúdennos o dispárennos, por favor, ayúdennos o dispárennos, ayúdennos o dispárennos, por favor. Todos los meses, Mundo Migrante te abre una puerta global que te motiva a transformar la realidad, donde los reportajes a protagonistas y especialistas comprometidos en la defensa de los derechos humanos de los desplazados por conflictos, perseguidos por razones políticas, religiosas, étnicas y sexuales, permitan denunciar lo que se invisibiliza en los grandes medios, donde podamos reflexionar sobre la destrucción de los ecosistemas y sus efectos en las migraciones forzadas por cuestiones climáticas y medioambientales.